Hay un momento que todo hombre recuerda, el momento en que finalmente se aleja de la mujer que le importaba. Quizás ella lo daba por sentado, quizás pensaba que él siempre sería quien la buscara, quien siempre se esforzara, quien siempre mantuviera viva la conexión. Y recuerdas esa noche tranquila en la que dejaste de insistir sin previo aviso, sin discusión, solo silencio. Y en ese silencio algo poderoso cambió. Al principio ella no se dio cuenta. Las mujeres rara vez lo hacen al principio. Asumió que simplemente estabas ocupado. Asumió que seguías ahí, emocionalmente disponible, a su alcance. Pero a medida que las horas se convirtieron en días, apareció algo más. Una sensación inesperada para la que no contaba, una opresión en el pecho, una curiosidad creciente, una necesidad repentina de revisar tu perfil, un extraño impulso de volver a leer tus mensajes antiguos. Es entonces cuando lo comprende. Ya no estás donde te dejó. Y ese es el comienzo de una mujer que te extraña más de lo que jamás imaginó. Los hombres olvidan esta verdad. Las mujeres no te extrañan cuando intentas convencerlas de que se queden. Te extrañan cuando sienten tu ausencia de maneras que no pueden controlar. Cuando una mujer se da cuenta de que el hombre al que creía comprender, el hombre al que creía poder predecir, de repente es diferente, se estremece. No por enojo, no por ego, sino porque empieza a sentir el vacío emocional que ella misma creó. Esto es algo que la mayoría de los hombres nunca entienden. Una mujer no te extraña porque le hayas suplicado, explicado o discutido con ella. Te extraña cuando dejas de hacer todo aquello que ella suponía que nunca dejarías de hacer. Extraña la energía que solías brindarle. Extraña el consuelo que no valoraba. Extraña la presencia que trataba con indiferencia. Una mujer empieza a extrañarte muchísimo solo cuando descubre algo sutil, algo poderoso, algo que cambia por completo la dinámica. El propósito de este video es simple, mostrarte exactamente qué es ese algo, por qué la afecta tan profundamente y cómo puedes comportarte de una manera que desencadene naturalmente ese cambio, no mediante juegos, no mediante manipulación, sino a través de una versión más fuerte de ti mismo. Sigue cada sección con atención. Cada parte se construye en torno a una verdad. Cuando una mujer se da cuenta de lo que ha perdido, toda la historia cambia. 1. Pierde el control. Una mujer no te echa de menos cuando estás ahí, respondiendo rápido, siempre disponible, siempre dispuesto a prestarle atención. Te echa de menos cuando algo en lo que confiaba, a menudo sin darse cuenta, empieza a escapársele de las manos. Y lo primero que pierde es el control sobre la dinámica emocional entre ustedes. La mayoría de los hombres no comprenden lo poderosa que es esta dinámica. Es el patrón tácito de quién se comunica primero, quién responde más rápido, quién inicia planes, quién se adapta, quién espera, quién invierte más energía. Las mujeres perciben esa dinámica instintivamente, no piensan en ella conscientemente, simplemente está ahí, moldeando su percepción de la relación. Cuando cree controlar esa dinámica, aunque sea un poco, se siente segura, se siente confiada, siente que puede predecirte, pero en el momento en que descubre que ya no controla cuándo se comunica contigo, cuánta atención le prestas o si siquiera piensas en ella, todo cambia. Ese cambio crea una presión que no puede ignorar. Las mujeres no extrañan al hombre que pueden predecir, extrañan al hombre que de repente no pueden. Todo empieza poco a poco. Abre el teléfono esperando tu mensaje a la hora de siempre y no hay nada. Publica algo en redes sociales y espera que lo veas al instante, pero no lo ves. Envía un mensaje corto pensando que responderás de inmediato, pero tu respuesta llega mucho después o nunca llega. Puede que al principio lo ignore, pero esa incomodidad silenciosa crece. Es la primera señal de que el mundo entre ustedes ya no es el mismo. Siente el cambio antes de poder explicarlo. Las mujeres son increíblemente intuitivas con los cambios de energía. Saben cuándo tu tono es diferente. Saben cuándo tu atención ya no está garantizada. Saben cuándo tu mente está en otra parte, aunque no puedan decir dónde. Y esa incertidumbre es lo que empieza a atraerla de nuevo hacia ti.
Una mujer que antes se sentía en control, ahora siente algo que no esperaba, una desconexión que no eligió. Y ahí es donde empieza a extrañarte, porque esta es la verdad. Las mujeres no extrañan al hombre que siempre está presente, extrañan al hombre cuya ausencia expone el desequilibrio emocional que ella creó. Cuando te alejas, no tienes que anunciar nada, no necesitas ser duro, no necesitas jugar, simplemente permites que el equilibrio natural se restablezca. Dejas de dar más de lo que recibes. Dejas de volcarte en una relación que no te corresponde. Y tu silencio se convierte en el espejo que refleja su propio comportamiento. Ella empieza a preguntarse por qué ya no reaccionas igual. Empieza a repasar la última interacción, tratando de averiguar qué cambió. Empieza a revisar su teléfono más a menudo, esperando ver tu nombre. Puede que aún no te contacte, pero la dinámica emocional en su interior ya ha cambiado. La pérdida de control no la enfada al principio. La hace reflexionar, la hace considerar si presionó demasiado, si malinterpretó tu paciencia, si subestimó cuánto te valoras. En el momento en que se da cuenta de que ya no controla el ritmo, empieza a sentir la distancia entre ustedes y en ese espacio es donde crece la añoranza. Los hombres se equivocan cuando entran en pánico en este momento y se precipitan a regresar. Lo correcto es mantener la calma, la serenidad y centrarse en la propia vida, no ser frío ni grosero. Simplemente no estar disponible de una manera natural y auténtica. Porque cuando ella descubre que ya no controla el ritmo emocional, es cuando empieza a extrañarla y es cuando empieza a darse cuenta de que tu ausencia pesa más de lo que esperaba. 2. Tu energía cambia. Una mujer te extraña más cuando nota un cambio en tu energía, no un cambio de ira o frustración, sino uno tranquilo y estable, que indica que ya no estás emocionalmente apegado a ella. En ese momento se da cuenta de que algo ha cambiado en tu forma de ser, y esa comprensión duele más que cualquier palabra que puedas expresar. Antes de este cambio, sentía que tu energía se inclinaba hacia ella. Aunque no fueras pegajoso, había una atracción, una cierta dulzura en tu trato. Tu tono era más cálido, tu atención era más clara, tu interés era evidente. Las mujeres lo perciben, saben cuando un hombre está emocionalmente involucrado, aunque intente ocultarlo. Pero cuando tu energía cambia, ella también lo siente. De repente, ya no reaccionas tan impulsivamente, ya no estás tan disponible, ya no eres tan abierto emocionalmente. No es que te hayas cerrado emocionalmente, sino que te has centrado. Ya no intentas que se sienta cómoda, ya no basas tus decisiones en sus respuestas, ya no buscas su aprobación. Tu energía se vuelve autónoma y esto es algo que la mayoría de los hombres no comprenden. Cuando tu energía pasa de buscarla a conectarte contigo mismo, ella lo percibe al instante. Las mujeres están profundamente conectadas con la presencia emocional. Notan su ausencia incluso antes de comprender el motivo. Ella empieza a sentir la diferencia en cada interacción. Tus mensajes se vuelven más cortos, pero no fríos. Tu voz se vuelve firme, pero no distante. Tu presencia se vuelve tranquila, pero no ansiosa. Ya no intentas acercarla. Le permites acercarse a ti si así lo desea. Tu energía se convierte en algo a lo que tiene que acceder de nuevo, y esa es una posición de poder. Este cambio la cautiva, porque las mujeres extrañan la versión emocional de ti a la que ya no pueden acceder. Cuando siente la diferencia en tu vibra, empieza a pensar en ti con más frecuencia sin darse cuenta. Empieza a preguntarse qué cambió. Empieza a comparar cómo eras antes con cómo eres ahora. Esa comparación le hace darse cuenta de que ha perdido algo que no valoraba. Y es aquí donde entra en juego su memoria emocional. Las mujeres recuerdan cómo las hacía sentir un hombre. Recuerdan la comodidad, la atención, la conexión. Cuando tu energía se dirigía a ella, se acostumbró, la incorporaba a su día a día, a su rutina. Pero ahora que ya no fluye hacia ella de la misma manera, siente el vacío emocional. Y ese vacío la atrae, te pondrá a prueba de maneras sutiles, dándole me gusta a una publicación antigua, enviándole un mensaje ligero, lanzando una indirecta no para reconectar de inmediato, sino para ver si recuperas tu energía anterior. Si caes en la trampa y vuelves a acercarte,
el cambio desaparece y deja de extrañarte, pero si te mantienes firme, siente la distancia con mayor intensidad. Es entonces cuando extrañarte se vuelve emocional. Empieza a preguntarse si subestimó tu fuerza, tu independencia, tu valor. Empieza a pensar en la versión de ti a la que antes tenía fácil acceso. Empieza a darse cuenta de que ya no siente el mismo control ni la misma estabilidad. Y cuanto más siente esa pérdida, más empieza a extrañar la forma en que tu energía antes la hacía sentir vista, segura y querida. Descubre que algo que no valoraba lo suficiente ha cambiado y ese descubrimiento la atrae hacia ti con más fuerza que cualquier otra cosa. 3. Dejas de alimentar su ego. Una mujer empieza a extrañarte profundamente cuando se da cuenta de algo inesperado. Ya no alimentas su ego. La mayoría de los hombres no se percatan de la cantidad de consuelo que le brindan a una mujer sin siquiera darse cuenta. Cada cumplido, cada respuesta rápida, cada muestra de apoyo, cada buenos días, cada interés, todo eso le genera una silenciosa sensación de seguridad emocional. Incluso si no se involucra completamente contigo, disfruta de la sensación de ser deseada, notada y priorizada. Pero cuando retiras esa energía, no por despecho, sino por amor propio, ella siente el cambio de inmediato. El ego de una mujer es sensible a la ausencia de la atención a la que se había acostumbrado. Lo que antes se sentía normal, ahora se siente ausente. Y esa ausencia crea una tensión inesperada en su interior. Verás, cuando la halagabas, no le daba mucha importancia. Cuando te esforzabas, lo veía como algo natural. Cuando te preocupabas por ella, asumía que siempre sería así. Pero en el momento en que dejas de hacer esas cosas, empieza a preguntarse por qué, empieza a repasar vuestras interacciones. Empieza a notar carencias a las que antes no prestaba atención. Las mujeres no echan de menos los halagos, sino la sensación de ser admiradas. No echan de menos los mensajes, sino la validación que conllevaban. No echan de menos la atención, sino cómo las hacía sentir consigo mismas. Cuando dejas de alimentar su ego, se ve obligada a enfrentarse a su propio reflejo sin tu apoyo emocional. Empieza a sentir la ausencia del hombre que una vez la hizo sentir especial. Aunque nunca lo dijera en voz alta, dependía de que la valoraras, dependía de tu presencia para animarse, dependía de tu atención para sentirse deseada. Y ahora tiene que lidiar con la incómoda verdad de que tu mundo ya no gira a su alrededor. Al principio intentará restarle importancia. Quizá se diga a sí misma que simplemente estás ocupado. Quizá intente fingir que no le importa, pero en el fondo empieza a sentir algo que no puede sacudirse del todo, una inquietud que se desvanece del brillo que una vez recibió de ti. Esa sensación la atormenta. Primero la intriga, luego la confunde y finalmente la inquieta. Y es entonces cuando el cambio de ego se torna emocional. Empieza a observar tu comportamiento con más atención. Revisa si le has dado me gusta a sus publicaciones. Se pregunta a quién más le estarás prestando atención. Piensa en quién podría estar recibiendo la energía que ella antes le brindaba. Y en el momento en que sus pensamientos se adentran en ese terreno, la ausencia se intensifica, porque ahora no se trata solo de ego, sino del miedo a ser reemplazada. Cuando una mujer se da cuenta de que ya no cuenta con la seguridad emocional que antes le dabas, empieza a anhelarla de nuevo, no porque sea manipuladora, no porque esté jugando contigo, sino porque perder una fuente de admiración la obliga a reflexionar. Empieza a hacerse preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Por qué no actúa como antes? ¿Fui demasiado lejos? ¿Interpreté mal su interés? ¿Todavía me ve igual? ¿Hay alguien más que lo haga sentir más valorado? Estas preguntas generan presión emocional y la presión emocional crea anhelo. El cambio se intensifica cuando te ve tranquilo, concentrado e impasible. Cuando no la persigues, cuando no le ruegas que te preste atención, cuando no intentas demostrar tu valía, es cuando siente la profundidad del vacío que hay entre ustedes. Descubre que el hombre que una vez la hizo sentir importante ya no le brinda ese consuelo, y ese descubrimiento hace que te extrañe con una intensidad inesperada, simplemente porque el ego que creía seguro de repente se siente vacío sin ti.
4. Te vuelves más difícil de leer. Una mujer empieza a extrañarte más profundamente en el momento en que se da cuenta de que ya no puede leerte como antes. Antes sentía que te entendía, tus patrones, tu tono, tus intenciones. Podía predecir cómo reaccionarías, la rapidez de tu respuesta, cuánto te importaba. Incluso si no estaba completamente comprometida, esa previsibilidad la tranquilizaba. Le hacía sentir que tenía acceso a tu mundo emocional cuando quisiera, pero cuando te conviertes en una versión más centrada y segura de ti mismo, te vuelves más difícil de interpretar. Tus reacciones son más tranquilas, tus respuestas tienen menos peso emocional. Tu presencia se siente diferente. Sigues siendo masculino, sigues siendo seguro, pero ya no se centra en ella. Este cambio crea incertidumbre en ella y esa incertidumbre desencadena una de las atracciones psicológicas más fuertes que una mujer puede sentir. Porque esta es la verdad. Las mujeres se sienten atraídas emocionalmente por lo que no pueden descifrar por completo. Cuando no puede leerte, empieza a observarte con más atención. Ella presta atención a los pequeños cambios, tu tono, tu ritmo, tu silencio. Estudia tu comportamiento en busca de pistas. Y cuanto más intenta descifrar qué te pasa, más se involucra emocionalmente sin darse cuenta. Esto es lo opuesto a lo que está acostumbrada. La mayoría de los hombres, sobre todo cuando les importas, hacen que sus emociones sean accesibles. Explican sus sentimientos, aclaran sus intenciones, ofrecen seguridad, le facilitan la comprensión de su situación. Pero cuando dejas de ser tan transparente, cuando dejas de explicarte y empiezas a vivir a través de tus acciones, se queda con preguntas que no puede responder de inmediato, y las preguntas sin respuesta permanecen en la mente de una mujer mucho más tiempo que las respuestas claras. Empieza a preguntarse qué estás pensando. Se pregunta qué ha cambiado. Se pregunta si has superado la ruptura emocional. Se pregunta si subestimó tu fortaleza o tu valor. Se pregunta si aún te interesa o si te estás alejando definitivamente en silencio. No logra descifrarte y esa tensión desconocida la atrae. Cuando llega a este punto, puede que empiece a contactarte sutilmente, no de forma obvia ni exagerada, sino con gestos silenciosos y penetrantes, un mensaje breve, un emoji al azar, un comentario en tu publicación, una reacción a tu historia. Estos gestos no son solo intentos de llamar tu atención, sino intentos de recuperar la claridad emocional. Quiere comprobar si el hombre al que una vez creyó comprender sigue ahí. Y cuando respondes con calma, pero sin la antigua euforia, cuando contestas brevemente, pero sin necesidad, cuando muestras interés de forma equilibrada y mesurada, ella percibe el contraste entre quién eras y quién eres ahora, y ese contraste intensifica su deseo de reconectar contigo. Lo que te hace más difícil de descifrar no es la frialdad, sino la estabilidad emocional. No eres impredecible, simplemente ya no eres predecible de la forma que alimenta su ego. Ya no eres un hombre moldeado por sus reacciones, te has convertido en un hombre moldeado por sus propios estándares, límites y autodisciplina. Esto es raro, y la rareza crea valor. Cuanto más intenta interpretarte, más se involucra en comprenderte de nuevo. Cuanto más se pregunta qué piensas, más piensa en ti en general. Y cuanto más espacio mental ocupas, más fuertes se vuelven sus sentimientos. Empieza a extrañar la versión de ti que una vez conoció, a la vez que se siente intrigada por la versión que no puede descifrar por completo. Esa combinación, nostalgia mezclada con curiosidad, es una de las fuerzas emocionales más poderosas que un hombre puede despertar en una mujer. Extrañarte se vuelve inevitable, porque su mente regresa constantemente a lo único que no puede comprender: tú. 5. Demuestras verdadero respeto a ti mismo. Una mujer empieza a extrañarte de una manera completamente diferente cuando descubre que tu respeto por ti mismo ya no es negociable. Este es el cambio que nunca espera, porque la mayoría de los hombres ceden, se adaptan y transigen en cuanto temen perder a una mujer.
Pero cuando un hombre llega al punto de priorizarse a sí mismo, en silencio, con calma y sin resentimiento, la impacta profundamente. El respeto por uno mismo no se manifiesta con alarde, no es dramático, no se trata de dar discursos. El verdadero respeto por uno mismo se refleja en las decisiones que tomas, en los principios que mantienes y en el comportamiento que ya no toleras. Y cuando ella ve esos cambios, los siente de inmediato. Antes, tal vez percibía que estabas dispuesto a esforzarte al máximo para mantener viva la relación. Pasabas por alto ciertas cosas, aceptabas las inconsistencias, tolerabas las señales contradictorias. Te mantenías firme incluso cuando ella no correspondía, lo hiciste porque te importaba, y ella sintió ese cariño, pero también sintió el desequilibrio. Ahora eres diferente. Ya no eres grosero, ya no eres frío, ya no la castigas. Simplemente vives desde la claridad interior. Has dejado de dar explicaciones. Has dejado de intentar convencerla de tu valía. Has dejado de ofrecer más de lo que ella te ofrece. Este cambio genera en ella una reacción emocional que no puede ignorar. Las mujeres se sienten profundamente atraídas por los hombres que se respetan a sí mismos, no por los hombres que aparentan, no por los hombres que fingen, sino por los hombres cuyas acciones demuestran que su paz y bienestar importan. Cuando te ve actuar con los pies en la tierra y centrado en ti mismo, empieza a replantearse todo. Nota que tu tono es firme, nota que tus límites son claros, nota que tu atención ya no es automática, nota que solo inviertes donde hay reciprocidad. Y es entonces cuando la golpea el peso emocional. Se da cuenta de que ya no tiene el espacio en tu vida que antes ocupaba. El autorrespeto cambia la dinámica porque le quita la posibilidad de depender de tu amabilidad. Elimina el apoyo emocional en el que solía relajarse. Elimina la seguridad de que siempre estarías disponible. Y una vez que ese apoyo desaparece, se da cuenta de cuánto consuelo le brindaba. Ahora siente el vacío donde antes había esfuerzo. Siente el silencio donde antes había seguridad. Siente la distancia donde antes se manifestaba tu entusiasmo. Y esos sentimientos la llevan a reflexionar sobre su propio comportamiento, a menudo con más honestidad que nunca. Empieza a cuestionar las decisiones que tomó. Empieza a preguntarse por qué no te valoró más. Empieza a pensar en los momentos en que le mostraste tu corazón y ella no te correspondió. Empieza a darse cuenta de que le estabas dando algo real y ahora ya no está. Esa comprensión genera en ella una responsabilidad emocional. Ve tu autoestima no como un rechazo hacia ella, sino como un reconocimiento de ti mismo, y ese reconocimiento hace que te vea de otra manera. Empieza a ver la fortaleza que pasó por alto, empieza a comprender el valor que no apreció, empieza a entender que no eres un hombre que se aferra, sino un hombre que elige. Y aquí está lo más importante: cuando te respetas a ti mismo, ella recuerda tu valía con mayor claridad. Es entonces cuando la añoranza empieza a intensificarse, porque ahora no solo extraña tu presencia, sino también la versión de sí misma que era cuando estabas en su vida, la mejor versión, la versión más femenina, la versión más conectada, la versión de ella que tu energía despertó. El amor propio no hace que extrañe la atención que le brindaste, hace que extrañe al hombre que perdió porque no estuvo a la altura. 6. Ya no reaccionas emocionalmente. Una de las mayores sorpresas que puede sentir una mujer, la que la hace extrañarte de maneras inesperadas, es descubrir que ya no reaccionas emocionalmente a su comportamiento. Este es un punto de inflexión porque cambia la dinámica a la que se había acostumbrado. Antes, podía leer tus reacciones fácilmente. Si se distanciaba, te esforzabas más. Si se alejaba, intentabas acortar la distancia. Si era inconsistente, lo cuestionabas. Tus reacciones le demostraban que te importaba. Pero cuando llegas al punto en que sus acciones ya no te afectan, sucede algo importante. Pierde la ventaja emocional que no sabía que estaba utilizando. Te tranquilizas, te vuelves firme,
Dejas de reaccionar impulsivamente y esa firmeza genera un cambio en ella. Las mujeres se sienten más seguras con un hombre que puede mantenerse centrado, pero a menudo se sienten más atraídas por él cuando ven que puede mantenerse centrado sin su aprobación. Cuando dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder con claridad, ella se da cuenta de que ya no puede controlar el tono emocional de la relación, ya no puede provocarte, ya no puede alterarte, ya no puede confundirte y ya no puede involucrarte en una guerra emocional. Esta falta de reacción emocional no significa que seas frío, significa que has encontrado tu equilibrio interior. No eres indiferente, eres maduro, no eres distante, eres disciplinado, no la ignoras, ya no te mueve el miedo a perderla. Al principio puede que ponga a prueba esta nueva calma, puede que diga algo vago, algo ligeramente provocador o algo confuso, solo para ver cómo reaccionas. Cuando no recibe la intensidad emocional que esperaba, ni frustración, ni largas explicaciones, ni súplicas, ni una excesiva implicación, siente la diferencia con fuerza. Y aquí está lo mejor. Tu estabilidad emocional la hace reflexionar sobre sus propias emociones. Cuando reaccionabas impulsivamente, ella se sentía segura controlando el ritmo emocional. Pero ahora que te has asentado, es ella quien empieza a sentirse insegura. Comienza a hacerse preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Por qué ya no reacciona como antes? ¿Por qué no le preocupa? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Ya superó esto? ¿Ahora ve las cosas de otra manera? ¿Me ha dejado de lado emocionalmente? Estos pensamientos la llevan a un estado en el que siente algo inesperado, respeto mezclado con anhelo. Tu neutralidad emocional le permite verte bajo una luz más fuerte y masculina. Ve a un hombre que ha aprendido a dominarse a sí mismo, un hombre que no necesita reafirmación emocional, un hombre que no se deja influir por cambios repentinos ni señales contradictorias, un hombre que puede mantenerse firme en su propio mundo y las mujeres se sienten profundamente atraídas por esa firmeza. Crea seguridad, pero también despierta curiosidad. Quieres saber qué te pasa por dentro, pero ya no expresas tus sentimientos abiertamente. Quieres saber cómo la ves, pero ya no se lo explicas. Quieres reconectar emocionalmente, pero ya no le permites acceder fácilmente a tus sentimientos, y es ahí donde la ausencia empieza a doler más. Porque ahora no solo recuerda la conexión emocional que una vez le brindaste, sino que se da cuenta de que te has convertido en un hombre al que ya no puede influir fácilmente. Esa evolución crea en ella una mezcla de arrepentimiento, admiración y añoranza. Tu estabilidad emocional se convierte en el silencio que resuena en su mente, el silencio que la hace pensar, el silencio que la hace reflexionar, el silencio que la hace extrañarte. Ve que el hombre que antes reaccionaba a todo ahora no reacciona a nada, y el peso de esa diferencia le hace darse cuenta de que ya no controla la dinámica emocional. Descubre que ya no eres el mismo hombre que conocía, y ese descubrimiento hace que te extrañe de una manera profunda, personal e innegable. 7. Empezó a vivir plenamente sin ella. Una mujer siente la mayor nostalgia cuando descubre algo que jamás creyó posible, que vives plenamente sin ella, sin fingir, sin publicar para llamar la atención, sin intentar darle celos, simplemente avanzando con tu vida con propósito, dirección y paz. Este es el momento que lo cambia todo para ella, porque le muestra la verdad. No te derrumbaste sin su presencia, evolucionaste. Antes tal vez creía que era fundamental en tu vida emocional, no porque lo dijeras, sino porque tu comportamiento lo evidenciaba. Le prestabas atención sin reservas, esperabas sus respuestas, organizabas tu tiempo en función de su disponibilidad. Tu vida, naturalmente, le hacía un hueco. Aunque las cosas no fueran perfectas, ella sentía la tranquilidad de saber que te importaba profundamente. Pero ahora ve algo muy diferente. Estás concentrado, estás activo, estás productivo, estás en movimiento, estás presente en tu propio mundo, te ve hablando con seguridad, entregándote a tus pasiones, invirtiendo en tus metas, mejorando tu vida y generando impulso sin su influencia.
Esa constatación la impacta más que cualquier silencio, porque el silencio puede ser temporal, pero el crecimiento es innegable. Las mujeres se sienten atraídas por un hombre cuya vida se expande, no por uno cuya vida se contrae. Cuando te ve crecer sin ella, empieza a sentir el vacío emocional que dejó atrás, no porque quiera controlarlo todo, sino porque la obliga a cuestionar su papel en tu vida y sus propias decisiones. Empieza a notar la nueva fortaleza en tu postura, la nueva firmeza en tu tono de voz, la nueva seguridad en tus decisiones. Te ve con la gente, te ve progresar, te ve convertirte en un hombre que no espera su aprobación para seguir adelante. Esto le genera una mezcla de emociones: curiosidad, porque quiere entender qué cambió; arrepentimiento, porque se da cuenta de que no te valoró lo suficiente; deseo, porque ahora tu independencia le resulta atractiva; y miedo, porque sabe que otra mujer podría reconocer tu valía. Y aquí está la parte que la mayoría de los hombres no comprenden. Una mujer te extraña más cuando te ve viviendo una vida de la que ella querría formar parte. No una vida construida a su alrededor, sino una vida construida en torno a tu propósito. Cuando te ve en las redes sociales con amigos, sin poses, sin esforzarte demasiado, simplemente presente y vivo, lo siente. Cuando nota que estás más tranquilo, más lúcido y con los pies en la tierra que antes, lo siente. Cuando se da cuenta de que ya no esperas a que te elija, lo siente con aún más intensidad, porque ahora la versión de ti que una vez conoció se ha transformado en alguien a quien ya no tiene fácil acceso. Y lo que pensará a continuación es impactante. Se está convirtiendo en el hombre que siempre soñé que fuera y yo no estoy a su lado. Ese pensamiento genera una profunda añoranza, porque ahora te ve como un hombre con rumbo, centrado y con autoestima. Un hombre que no se dejó vencer por la decepción. Un hombre que convirtió la distancia en crecimiento. Tu vida se convierte en el espejo que le muestra lo que pudo haber tenido, lo que no cultivó y lo que ahora extraña. No solo tú, sino la versión emocional de sí misma que solo existía cuando estaba conectada contigo. Al vivir plenamente, le muestras algo que ningún mensaje ni conversación jamás podría. No te quedaste estancado, no te encogiste, no te derrumbaste, te levantaste. Y es ese levantamiento, el silencioso y constante, lo que hace que te extrañe más que cualquier otra cosa que puedas sentir. Una mujer no te extraña porque se lo pidas, no te extraña porque le hayas recordado tu valía, no te extraña porque le hayas explicado tu valor o intentado convencerla de que te vea de otra manera. Nada de eso crea anhelo, nada de eso cambia la historia. Te extraña cuando descubre algo para lo que no estaba preparada. Descubre que el control que antes sentía sobre la dinámica emocional ha desaparecido. Descubre que tu energía ya no se centra en ella. Descubre que la comodidad que encontraba en tu atención ha desaparecido. Descubre que ya no puede descifrarte. Descubre que ahora te guías por un sólido amor propio. Descubre que los detonantes emocionales ya no te afectan. Descubre que tu vida se expande sin ella. Cada uno de estos descubrimientos la impacta de una manera diferente. Uno afecta su ego, otro su curiosidad, otro sus recuerdos emocionales, otro su sensación de seguridad, otro su conexión, otro su autoestima. Una afecta su miedo a perderte para siempre. Juntas crean la sensación más fuerte e innegable de extrañar a un hombre, darse cuenta de que ya no tiene acceso a la versión de ti que una vez conoció. No porque te hayas vuelto frío, no porque la estés castigando, no porque estés jugando con ella, sino porque maduraste. Te convertiste en una versión más centrada, más firme y más disciplinada de ti mismo. Entraste en una vida que sigue adelante contigo o sin ella. No permitiste que la decepción te debilitara, permitiste que te fortaleciera, y esa fortaleza es lo que la atrae emocionalmente. No extraña tu atención, extraña tu presencia. No extraña los mensajes, extraña la conexión que representaban. No extraña tu esfuerzo, extraña al hombre que lo hizo. Cuando una mujer descubre que ha perdido el acceso a ese hombre, algo cambia en su interior. Empieza a replantearse todo lo que creía entender de ti.
Empieza a recordar momentos que había pasado por alto, empieza a sentir el peso de sus propias decisiones y en esa reflexión empieza a añorarte de una forma que no puede ocultarse a sí misma. El anhelo crece no porque la persiguieras, sino porque te detuviste, no porque le suplicaras, sino porque guardaste silencio, no porque esperaras, sino porque seguiste adelante con determinación. Una mujer te extraña muchísimo cuando se da cuenta de que no solo te alejaste, sino que seguiste adelante y ahora tiene que afrontar la verdad. El hombre al que una vez tuvo fácil acceso se ha convertido en el hombre que ahora desearía seguir teniendo.